Bendiciones para todos. Continuamos nuestros estudios sobre el manual Cultivando Raíces. En esta ocasión, el volumen 2, la sección 5 tiene una temática espectacular, que es muy práctica y todo el mundo se pregunta cuál es la voluntad de Dios. Este es el tema, cómo conocer la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Comencemos por entender que la palabra voluntad significa el deseo propio, personal de alguien. Así que Dios, como una persona, también tiene su propia voluntad, también tiene sus propios deseos. Él también sabe exactamente lo que quiere. Y siendo Dios, también tiene la autoridad para pedir que se le obedezca en su voluntad. Pero también siendo Dios, tiene el amor suficiente para en su voluntad desear el bien para sus hijos y para toda la humanidad. Así que comencemos por entender que la voluntad de Dios tiene dos elementos importantes. El elemento general, lo que Él desea para todo el mundo, lo que Él quiere para toda su creación. Aquello que no necesitamos preguntar cada día porque conociendo a Dios sabríamos exactamente quién es Él y qué es lo que Él espera para toda su creación. Pero también existe la voluntad específica de Dios para asuntos específicos de nuestra vida personal, donde no nos queda demasiado claro que la voluntad general de Dios aplica en todos los casos y queremos que Dios nos dirija en algo específico. Aunque eso también sucede y el Espíritu Santo dirige a cada uno según la voluntad de Dios, también es importante entender que ninguna dirección que sintamos, percibamos, entendamos o aún recibamos desde una palabra profética de otro jamás puede competir, cancelar o de alguna manera, vamos a decir, contradecir a la voluntad general de Dios. Nunca Dios te dirá a ti algo diferente a lo que ya Él expresó para toda la humanidad. Nunca Dios nos guiará a nosotros a hacer algo diferente a lo que ya enseñó en su palabra a toda la humanidad. Por tanto, comencemos por declarar que la voluntad de Dios es buena, es santa, es justa, es amable, es perfecta. Y cuando nosotros buscamos su voluntad en nuestra vida, encontraremos la bendición más grande. Así que entremos un momentito para entender lo que la palabra de Dios enseña sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15, hay algo bien lindo acerca de la voluntad general de Dios. Dice que la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien y que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Practiquen el bien, es algo tan general. En cada caso yo debo preguntarme qué es lo bueno. No es lo que yo quiera, qué es lo bueno, qué es lo que debería yo hacer. Y siempre la voluntad de Dios será que yo practique el bien. No importa si la persona se lo merece, no importa si la persona, digamos, está colaborando con eso. No importa si en ese momento es justo o no. Practiquemos el bien, hagamos lo bueno. Luego también otra manera de expresar en la Biblia la voluntad general de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Cuando habla así, sean santificados, no está entrando directamente con quién casarte, con quién tener una relación, sino que dice que su voluntad es que andemos en pureza, en santidad, que nos separemos de toda inmoralidad sexual. Así que en el momento que nosotros estamos lidiando con conflictos emocionales, sentimentales, ya sabemos que hay una voluntad general de Dios hacia la santidad, hacia la pureza y que debemos alejarnos de toda impureza o inmoralidad sexual. Hay algo más dentro de la voluntad de Dios, es que hacer su voluntad nos define a nosotros en nuestra identidad de hijos. Solo los hijos de Dios se preocupan por hacer la voluntad de su Padre. Solo los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, están interesados en cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús mismo enseñó en Marcos 3:35. Jesús dijo, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Declarando claramente que para entrar en una relación familiar estrecha, profunda con Jesús, necesitamos entender nuestro rol en el sometimiento, en la obediencia a su voluntad. Conocer la voluntad de Dios solo se consigue conociendo profundamente a Dios. ¿Cómo puedo yo saber cómo piensa? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que Dios quiere? Dedicándome completamente a conocer a Dios, en su palabra, en oración, aprendiendo de Él. Mientras más le conozcamos, más le vamos a entender.
Así que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo por sus seguidores era que ellos pudieran ser llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, para que pudiéramos crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Así que la voluntad de Dios se manifiesta diariamente en nuestra vida. Esa sabiduría, ese conocimiento espiritual lo necesitamos para tomar decisiones diarias. Así que hacer la voluntad de Dios es una decisión que tenemos que tomar a diario. ¿Hago lo que quiero o hago lo que Dios quiere? Romanos capítulo 12, versículo 2, así lo afirma. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Así que el plan de Dios es que sus hijos cada día no tomen las costumbres del mundo, sino que comprobemos qué es lo que realmente Dios quiere, que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, recordando siempre que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los que así hacemos, tenemos garantizado que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Al hacer la voluntad de Dios garantiza que todas las bendiciones de Dios y todas las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 36, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. En otras palabras, si aún por un momento no vemos que Dios actúa a nuestro favor, dice la palabra, tengan paciencia y enfóquense en hacer la voluntad de Dios. Vivan ustedes de manera que a Dios le agrade y entonces recibiremos lo que Dios ha prometido. La gente tiene una concepción equivocada en su mente que el solo pedirle a Dios con fe garantiza que Él responderá favorablemente. Pero la Biblia añade algo, no basta con pedir con fe, también necesitamos asegurarnos, comprobar que estamos haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, y entonces podemos garantizar que recibiremos lo que el Señor ha prometido. Finalmente quiero dejarles con ánimo en su corazón que hacer la voluntad de Dios se convierte en el deleite y en el gozo más grande de nuestro corazón. No va a ser una carga pesada. Cancelar nuestra voluntad solo nos va a quitar dolores y hacer la voluntad de Dios solo va a añadir bendición, gozo y paz a nuestra vida. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley la llevo dentro de mi corazón. En otras palabras, ya esto no es algo forzado, ya está dentro de mi corazón. No es algo que yo siento la presión de hacer, es algo que me agrada hacer. Hacer tu voluntad, Dios mío, me hace feliz. La pregunta es, ¿estamos nosotros 100% rendidos a la voluntad de Dios? ¿Hemos muerto y cancelado nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Él? Si la respuesta es sí, ya tenemos que estar viviendo en gozo, en deleite, en paz interior. Si hay luchas, batallas, si todavía te das cuenta que las cosas salen mal, si todavía sientes que hay una batalla entre tu carne y tu espíritu y tú deseas todavía cosas diferentes a las de Dios, hoy es la linda oportunidad para que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a negarte, a romper con tus propios deseos y anhelos y a entregarnos todos a hacer la voluntad de uno solo, la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador, y así garantizar que sus promesas se cumplan, así garantizar que nosotros podamos vivir el deleite de ser hijos de Dios, que estamos anhelando hacer feliz a nuestro Padre haciendo su voluntad.